Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a la que sigue, por favor. Voy a hablar, a presentar un resumen de los cálculos que hemos estado haciendo para, y también explicar las razones de los cálculos que se han hecho para obtener los nuevos tamaños y formas de los espectros en las normas que se están proponiendo. La que sigue, por favor. Voy a pasar, digamos, por dos subtemas. Una es el problema de estimar el movimiento del suelo en terreno firme, digamos, en la zona 1, y después cómo hemos hecho para llevar a cabo las estimaciones en terreno blando de los movimientos del suelo futuros. Ahora, empezamos por terreno firme. Como ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben, en realidad el espectro de terreno firme de la Ciudad de México es un espectro bastante sobrado, digamos, ¿no? Es decir, sobrado en el sentido de que corresponde a movimientos que tienen periodos de retorno muy largos. Aquí está un ejemplo de una comparación del espectro de diseño del apéndice A para terreno firme con el espectro registrado en 1985 en la estación Ciudad Universitaria. Sin embargo, hay una nueva consideración en esta versión de las normas, pues que tiene que ver en parte con una intención general de aumentar la confiabilidad de las estructuras de la Ciudad de México, pero también se debe en parte a la ocurrencia del temblor gigante en Japón, que puso a pensar a todo el mundo si algo así no nos podría pasar. Es decir, que ocurriera un temblor de una magnitud más grande de la que se había previsto en términos generales. Después de analizar el problema y ver las publicaciones recientes sobre este problema, se llegó a la conclusión de, digamos, verificar los niveles que se tendrían si ocurriera un sismo de magnitud 8.6 en la brecha de Guerrero. Ahora, 8.6 en la brecha de Guerrero ya es un decir, porque un temblor de magnitud 8.6 casi ocuparía toda la costa del Pacífico, ¿no? Entonces es algo cerca al límite superior de lo que podría ocurrir. Pero esta es una nueva consideración, digamos, en estas normas. ¿La que sigue? Entonces, para estimar qué pasaría durante un temblor como este, recurrimos a dos leyes de atenuación empíricas que se han hecho en 1999 y 2005, y también a escalar teóricamente los registros obtenidos en 1985 durante el temblor de 1985 en diferentes estaciones de la Ciudad de México. ¿La que sigue? Aquí están algunos resultados más bien la calibración de este procedimiento, viendo que también podríamos predecir el temblor observado en 1985, que es la línea roja, con las relaciones de atenuación que estamos utilizando. Se ve que la capacidad predictiva, digamos, de estas relaciones de atenuación es razonable en estos niveles. ¿La que sigue? Aquí está cómo se verían con diferentes opciones de estimación para magnitud 8.4, para magnitud 8.6, cómo se verían esos espectros y en comparación con el espectro de diseño de la zona firme. Entonces, la que sigue, aquí otra manera de ver esto podría ser cómo se vería el espectro de estos temblores de magnitud 8.4 en verde y 8.6 en rojo, cómo se vería el cociente espectral entre estos temblores y el registrado en 1985. Entonces, este cociente depende del periodo, como lo predice la teoría sismológica, y observamos, por ejemplo, que un temblor de magnitud 8.6 sería entre, pues, 1.5 y 1.8 veces más grande que el observado en 1985, dependiendo del periodo estructural. La que sigue. Aquí está cómo se vería, por ejemplo, vamos a ver la línea verde. Este sería un temblor
de magnitud 8.6 a 300 kilómetros, y está comparado con las líneas naranja, que hay varias líneas naranja, que corresponden a espectros de peligro uniforme de diferentes periodos de retorno. Entonces observamos que este temblor objetivo, digamos, se parece más o menos al espectro de peligro uniforme de 250 años de periodo de retorno. Entonces, a partir de este momento, imponemos la condición de que el espectro de entrada, el espectro en terreno firme, tenga 250 años de periodo de retorno, a diferencia de los 125 años de periodo de retorno que tenía este mismo espectro en la versión pasada de las normas. Entonces, digamos que se ha duplicado el periodo de retorno del movimiento de entrada. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Sí, otra, porque ahí van a salir varios párrafos. Bueno, otra. Entonces, esto es más o menos lo que yo decía. En general, estos espectros están cubiertos con el espectro actual de diseño en terreno firme, aunque seguramente si ocurriera un temblor de 8.6, pues los daños en terreno firme serían más grandes que los que observamos en 85. ¿La que sigue? Ahora, en terreno blando, empezamos por escalar los temblores, los registros de la estación SST para temblores de magnitud 8.4 y 8.6. ¿La que sigue? Ahí obtenemos, entonces el azul es el observado en SST, este es el promedio geométrico, digamos, de los dos componentes norte, sur y este-oeste. Entonces el azul es el observado, el rojo es el simulado para un temblor de magnitud 8.4 y el verde para un temblor de magnitud 8.6. Mientras que la línea morada es el espectro de diseño actual del apéndice A, que para este sitio llega a 1.2 G. ¿La que sigue? Pues nuevamente el cociente entre lo registrado, entre lo predicho para magnitudes 8.4 y 8.6 y lo registrado en 1985 está puesto aquí, y pues es algo entre 1.5 a 1.8, dos veces lo que se observó en 85. ¿La que sigue? Entonces, por este lado todo indica que habría que subir los valores de la meseta espectral, los valores del apéndice A, por lo menos por un factor de 1.3 para cubrir estas nuevas posibilidades. ¿La que sigue? Pero hay que ver otros sitios, no solo SST, y hay que poner en juego otro problema que es cómo afecta. Algunos de ustedes saben que los periodos predominantes de vibrar en la Ciudad de México han estado cambiando, han ido cambiando en los últimos años, y esto, aunque a la larga va a tener un efecto benéfico, digamos, sobre la respuesta sísmica de esos suelos, a corto plazo puede poner algunas estructuras en una situación más peligrosa de la que estarían con periodos más largos. Entonces falta analizar el efecto de este problema. ¿La que sigue? Entonces vamos a ver primero cómo influye el cambio del periodo en los diferentes sitios. En muchas zonas del DF, en algunas zonas del DF, los periodos predominantes del suelo se han ido acortando, en otras no. Aquí está, por ejemplo, una figura de cómo es el mapa de periodos predominantes que está en las normas técnicas vigentes actualmente. Y la que sigue, aquí está, no todo el Distrito Federal, pero la parte central, digamos, hacia el lago de Texcoco, cómo ha cambiado los periodos. Y construimos un modelo para predecir cómo iría evolucionando este cambio en los periodos, y eso nos lleva a mapas predichos, digamos, como los que siguen. Pásale la siguiente, por favor. Este sería para 2030, la que sigue, 2050, luego en el año 2100, claro, y la que sigue, y después a la larga, de aquí, en la eternidad, digamos, ¿no? Esto, claro que conforme más nos alejamos en el tiempo, pues las predicciones son menos confiables, y lo que predice este modelo es que a la larga vamos a tener una gran zona de transición, digamos, ¿no? Pero mientras, la que sigue, va a haber problemas en algunas zonas. Entonces,
Para hacer este análisis supusimos lo siguiente: hay este modelo de evolución de los periodos de la ciudad con el tiempo, y también supusimos que las funciones de amplificación normalizadas con respecto al periodo de cada época no cambian. Esto está un poco esotérico de explicar, pero... Y dadas estas dos cosas, hacemos cálculos similares a los que se hicieron para las normas técnicas del 2000, que aparecieron en realidad en el 2004. ¿La que sigue? Aquí está, estoy tratando de explicar qué pasa con este problema. Entonces, teníamos, en 1985, esta era la función de amplificación en un sitio, digamos, un X sitio que tenía un periodo predominante de vibrar de 3.9 segundos. Ahora, el periodo predominante de vibrar se ha acortado en este sitio, de manera que el pico espectral ya no está donde estaba. El pico de la función de amplificación ya no está donde estaba, sino está en otro periodo más corto. Hemos supuesto que este cambio, es decir, que ocurre un cambio en las abscisas de esta función, pero no en las ordenadas. Desde luego que esto no se sostiene a largo plazo, pero a corto plazo no hay evidencia en contra de esta suposición. ¿La que sigue? Entonces, si este es el movimiento de entrada durante un temblor futuro, pues un sitio que tenía esta función de amplificación, pues va a dar como resultado este espectro, mientras un sitio que tenía esta función de amplificación va a dar como resultado un espectro más alto, en este caso. Entonces, esto ilustra por qué habría que usar en algunas zonas del Distrito Federal espectros más altos por efecto de este cambio en el periodo del sitio. ¿La que sigue? Aquí está, tenemos como en las abscisas el periodo predominante de vibrar, y en las ordenadas la altura de la meseta espectral del apéndice A. Entonces, cada punto de estos es un sitio diferente en el Distrito Federal. Esto es lo que hicimos para las normas del 2000, las vigentes, aparecieron en 2004. ¿La que sigue? Pero ahora, al incluir el cambio de periodo, estos puntitos azules pues se mueven en muchos casos para arriba, y porque lo que estamos graficando aquí son los resultados de la envolvente de los peores espectros que se tendrían con el periodo de 2010, de 2030, de 2050, etc., hasta 2050. Entonces, esto lleva a tener que incrementar más los espectros en algunas zonas para cubrir esta evolución que en algunos casos es desfavorable para algunas estructuras. ¿La que sigue? Ahora, al cambiar el periodo de retorno de 125 a 250 años, obtenemos pues, algo de este estilo. Ahora tenemos aquí los puntos de análisis, y otra vez como función del periodo predominante de vibrar, el alto de la meseta. Entonces encontramos que para cubrir más o menos bien todos los puntos del Distrito Federal habría que tener espectros cuya meseta llega hasta 1.6. Este no es un espectro, este es el valor de la meseta. Entonces, si el periodo de vibrar del sitio es 2 segundos, su meseta es 1.6. Pero si el periodo de vibrar del sitio es 4 segundos, su meseta es 0.8, y así. ¿La que sigue? Aquí están otros parámetros. Esta es la aceleración máxima del suelo como función del periodo predominante de vibrar. ¿La que sigue? Y otros parámetros que definen al espectro. El espectro queda definido por 5 parámetros. ¿La que sigue? Aquí está una familia de espectros. Esta se parece a la familia de espectros que se genera con el apéndice A, solo que ahora son más altos. Entonces tenemos espectros de diseño para sitios que tienen diferentes periodos predominantes de vibrar, desde 0.5, que es el terreno firme, digamos, hasta 5 segundos, y pues ahí está. Los espectros ahora llegan en esta propuesta a 1.6, cuando en el apéndice A vigente en este momento llegaban hasta 1.2, es decir, un 33% de incremento. ¿La que sigue? Aquí están los espectros de desplazamiento asociados. Vean que, a diferencia de lo que pasa en el cuerpo principal actual, los espectros de diseño tienen una forma correcta también en el
espacio de los desplazamientos. Esto ya existe ahora en el apéndice A y la forma correcta se mantiene. ¿La que sigue? Este es interesante porque este es un espectro, son espectros de diseño para diferentes sitios, para sitios con diferente periodo predominante de vibrar, pero estos son espectros de deriva o distorsión de entrepiso promedio. Entonces se ve que hay unas zonas donde, y están calculados suponiendo relaciones altura-periodo de los edificios típicas de la Ciudad de México. Esto habría que verlo con más detenimiento, pero en estas zonas, es decir, para ciertos sitios y ciertos periodos estructurales, va a ser muy difícil que las estructuras pasen los requisitos de distorsiones al colapso con las relaciones altura-periodo que son típicas hasta ahora en la Ciudad de México. Esto quiere decir que va a haber que hacer la lucha por hacer estructuras más rígidas en esta zona para poder satisfacer estos requisitos. La que sigue, aquí están, pues, se los pongo así, no hay tiempo de analizarlos, pero son espectros inelásticos en esta nueva propuesta para diferentes sitios con periodo predominante de 1, este sería como un sitio de transición 1.5 y 2 segundos, y son espectros de resistencia y para diferentes ductilidades. Entonces este es el espectro de resistencia, este es el valor de Q' y estos son los espectros de desplazamiento que están asociados a ellos. ¿La que sigue? Aquí para sitios de 3 y 4 segundos, en las zonas muy blandas, pues hay espectros de desplazamiento muy grandes, ya los hay ahora en el apéndice A. ¿La que sigue? Estas son las fórmulas que hay en el apéndice A, por ejemplo, para calcular el espectro. Es un espectro de 5 parámetros, 3 ramas, 5 parámetros, eso se mantiene. La que sigue, la norma tendrá un mapa de periodos, pero un mapa de periodos actualizado, o sea, con los periodos que actualmente existen en el Valle de México. La que sigue, y ya lo dijo el doctor Meli, son espectros de resistencia necesaria que se dividen después por comportamiento dúctil y por sobreresistencia. ¿La que sigue? La que sigue son los factores de comportamiento dúctil que se plantea usar, son los mismos que hay ahora en el apéndice A. La que sigue. Y se pretende también dejar esta limitación de un valor mínimo de resistencia, pero que no afecta el cálculo de los desplazamientos, para no tener espectros cuyos desplazamientos se van a infinito conforme el periodo crece. Esto está actualmente en el apéndice A y se propone dejar como está. ¿La que sigue? Y ahora, hasta aquí vamos más o menos, ese es lo que se ha progresado. Hace falta incluir una cosa sobre la que hemos estado trabajando en los últimos días, que tiene que ver con el efecto de los temblores de profundidad intermedia, como el del 11 de diciembre de 2011 y otros que han ocurrido recientemente. Aquí está, este es el espectro, el azul es el espectro de respuesta en la ciudad universitaria durante el temblor de 85, y este verde es el espectro de respuesta durante este temblor también en la ciudad universitaria. Son representativos del terreno firme. Hay zonas del espectro en que este temblor del 11 de diciembre tuvo ordenadas más grandes que las del temblor de 85, ¿no? Entonces, si uno estaba en un edificio rígido en terreno firme, pues probablemente lo sintió más fuerte que el temblor de 85. Bueno, esto se puede formalizar, la que sigue, y nos conduce a pasar de espectros que tienen esta forma, si se toman en cuenta solo los temblores costeros, a temblores que tienen esta forma, si se toman en cuenta también los datos recientes sobre temblores de profundidad intermedia. Al parecer no va a haber necesidad de modificar los espectros, pero en eso estamos. Eso es algo que falta analizar con detenimiento. Sí. Una para atrás, por favor. Más. Varias. Ahí. Una más atrás, por favor.
la forma que se plantea para construir un espectro, es decir, ya los espectros, como está ahora en el apéndice A, no están asociados a zonas, a la zona 3A, 3B, 3C, 3C, sino corresponden a periodos predominantes de vibrar. Entonces el procedimiento para construir un espectro para cada sitio es leer en el mapa, que va a estar en la norma, el periodo, y a partir del periodo aplicar unas reglas que son estas. Esta, por ejemplo, es la regla para determinar la altura de la meseta. Entonces, si el periodo del suelo en ese sitio es 2.2 segundos, pues este es el ancho de la meseta, el alto de la meseta. ¿La que sigue? Si el periodo es 2.2 segundos, este es el valor de la aceleración máxima del suelo. Entonces, esta es la regla. ¿La que sigue? Y lo mismo con los otros tres parámetros del espectro. Los valores de TA, TB y el que controla la caída son funciones del periodo de vibrar del suelo. Ahora, se ha hablado, aunque no está todavía resuelto, digamos, en el lado técnico, yo diría, que esta aplicación de las reglas y la lectura del mapa se haga de manera automática. Por ejemplo, una posibilidad es que el Instituto de Seguridad Estructural tenga una página un sitio de internet con el mapa de la Ciudad de México, de tal manera que una persona que quiera ver el espectro de diseño busque con mucho detalle el sitio, de clic, y eso le genere el espectro de diseño, los parámetros del espectro de diseño, y posiblemente un documento, digamos, que podría anexarse a la memoria de cálculo, que hace ver que se está usando el espectro de diseño que corresponde al sitio donde está la obra. Eso es una cosa que estaría muy bien, digamos, evitaría la necesidad de construir estos espectros a mano, que pues no es tan difícil, pero además daría, yo creo, una cierta certeza al gobierno del Distrito Federal o al instituto de que se están usando los espectros que corresponden al sitio donde está la obra. Eso lo tenemos en mente. Hay artículos del reglamento que lo dicen, pero no estamos seguros de cómo se va a resolver técnicamente, pero esta es más o menos la propuesta.